Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, les saludamos con el cariño de siempre. Estamos comenzando su programa Creed en sus profetas. Como parte de la programación de Nuevo Tiempo, dedicamos estos minutos para compartir los mensajes de Dios. Es un programa que en cierto sentido podríamos llamar paralelo a Reavivados por su Palabra. Sin embargo, tiene un complemento que lo distingue, que es el añadido que adjuntamos a los consejos de la Palabra de Dios, los consejos de la inspiración profética, es decir, el espíritu de profecía, que son las visiones, los mensajes que Dios le dio a Elena White, que han sido escritos y que ahora los tenemos en diferentes libros, diferentes tomos, y los presentamos ahora en nuestro estudio. Les saludamos siempre con el deseo de bendiciones de Dios para sus vidas y sus proyectos personales. Y estamos ya para comenzar junto con el pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber. Estamos en los primeros capítulos del libro de Daniel, hoy Daniel capítulo 3, y agradecidos también por la compañía de cada uno de nuestros amigos, hermanos, por dejarnos entrar unos minutitos y acompañarlo en su vida, pero oramos para que usted y todos dejemos entrar permanentemente al Señor y Él pueda acompañarnos todo el tiempo. Hoy tenemos un capítulo fascinante, pastor, el capítulo 3 del libro de Daniel. Ayer habíamos visto un adelanto de la sección profética en el capítulo 2 y hoy vemos a Nabucodonosor, que después de haber recibido la visión de la estatua, un día, no sabemos cuánto tiempo, aproximadamente un par de años después, se le ocurre, se le quedó la idea de la estatua y entonces dice, yo voy a hacer mi propia estatua. Yo quiero que esa profecía en parte se haga realidad y en parte no, porque no solamente quiero ser la cabeza de oro, quiero que mi reino sea eterno, ¿no? Así que voy a hacer una estatua toda de oro. Una estatua de dimensiones bastante grandes, toda de oro, quiere decir que estaba queriendo mostrar su poder, su riqueza, llama a todos los sátrapas, es decir, a todos los gobernadores de las diferentes regiones conquistadas del imperio. Había conquistado mucho territorio en el antiguo cercano oriente, incluyendo también el territorio de Israel, ¿no? Territorio palestino. Y en fin, llaman allí y entonces se hace una fiesta de adoración, de consagración a la estatua. Dice, cuando suene toda la orquesta, tenía toda una orquesta sinfónica, muchas clases de instrumentos.
Y dice, al sonido de esta orquesta, todos tienen que postrarse, arrodillarse y adorar la estatua. Vemos a 3 jóvenes hebreos que se mantienen en pie. Nabucodonosor en ese momento no los había visto, pero había alguien que le avisó. Estos 3 jóvenes hebreos, seguramente había mucha gente, miles de personas, así que vinieron y le dijeron, estos 3 jóvenes hebreos no se han arrodillado, no adoran tu estatua. Ni disimuladamente se agacharon. Exactamente. Y finalmente los llama, le dice, ¿qué les pasa a ustedes? Estaba molesto. Pero interesante, se ve que les tenía mucho aprecio porque él les dice, les voy a dar una segunda oportunidad. Ahora cuando vuelva a sonar toda la orquesta, ustedes se van a arrodillar. ¿Y qué Dios habrá que los libre de mis manos? Esta vez es definitivo. La respuesta de los jóvenes ha pasado a la historia, ¿no? No vamos a adorar, ¿no? Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego, que era la amenaza para aquellos que no obedecían. Pero es interesante lo que añade. Y si no, sepas, oh rey, que de igual manera no serviremos a tus dioses, tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué convicción, ¿no? Una convicción tremenda. ¿Cómo nos amplía esta convicción, esta fuerza de carácter de estos 3 jóvenes hebreos, la inspiración? Tenían carácter ellos, ¿no? Así es. En el libro La edificación del carácter, en la página 35, Elena de White habla de este tema y lo hace de esta manera. En vano fueron las amenazas del rey. No pudo desviar a estos nobles hombres de su lealtad al gran gobernante de las naciones. Ellos habían aprendido a través de la historia de sus padres que la desobediencia a Dios es deshonor, desastre y ruina, que el temor del Señor es no solamente el comienzo de la sabiduría, sino el fundamento de toda verdadera prosperidad. Miran con calma el horno ardiente y la turba idólatra. Ellos han confiado en Dios, y Él no les faltará ahora. Su respuesta es respetuosa, pero decidida. Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y ellos no fueron groseros, fueron respetuosos. Sin duda. Sepas, oh rey, o sea, lo trataron con la dignidad que merecía, pero trataron a Dios con la dignidad que merecía. Sin duda. Ellos habían hecho un pacto con el Dios verdadero y sabían que los otros dioses no existían, y también sabía que el rey no era Dios y que adorar solamente a Dios. Así que ellos no tuvieron temor a las consecuencias. Al contrario, confiaron plenamente en la actuación de Dios. Pero es interesante porque a veces nosotros sin querer creamos la teología de la prosperidad. O sea, yo hago lo que Dios dice y todo me va bien, ¿no? Y es verdad que cuando seguimos la indicación de Dios somos bendecidos. Pero también es verdad que el Hijo de Dios enfrenta dificultades. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo. O sea, no dice, el justo no tiene aflicciones. Claro. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Entonces, aquí no hay teología de la prosperidad. Dice, obedezco, hago la voluntad de Dios, todo excelente. ¿No? Está bien. Yo creo en el poder de Dios, Él puede librarme. Pero si Él en su sabiduría decide no librarme, de todas maneras, esta es mi decisión. O sea, confiar en el Señor independientemente de los resultados y de las consecuencias. Confiar porque merece el Señor que confiemos y que seamos fieles a Él. Qué lindo. No condicionar la respuesta de Dios, Dios sigue siendo Dios. Y en esa respuesta de, y si no, le están dando a Dios toda la soberanía. Él podía tener otros planes, podría permitir que mueran como mártires y de alguna manera Él podría ver que eso iba a ser bueno para su testimonio. Como ocurrió con varios apóstoles del Señor, o sea, que también murieron como mártires porque a través de esa muerte la causa, el propósito y el proyecto de Dios podía ser incluso más difundido, más apreciado y más impactado. Así que Dios puede sanar
o Dios puede mantenernos la enfermedad, pero Él siempre está dispuesto a estar a nuestro lado. Gracias, pastor. Así rápidamente, Nabucodonosor permitió que los hombres fueran echados al horno de fuego, y de lejos él miraba y de la puerta se veían las llamas sumamente candentes, y veía a los 3 hombres paseándose en medio del horno, Nunca había visto una cosa así, ¿no? Impresionante. Y de pronto veo un 4.º hombre. menos había visto. Pero él dice algo interesante, él dice, veo a uno como semejante a hijo de los dioses, ¿no? A uno semejante al Hijo de Dios. ¿Cómo sabía Nabucodonosor que el ser que estaba en el horno, acompañando a los 3 jóvenes hebreos, era semejante a los dioses o semejante al Hijo de Dios? La declaración que quiero compartir contigo y con todos nuestros amigos dice así: ¿cómo supo Nabucodonosor que el aspecto del cuarto era como el Hijo de Dios? De los cautivos hebreos que estaban en su reino había oído acerca del Hijo de Dios. Ellos habían sido portadores del conocimiento del Dios viviente que gobierna todas las cosas. Entonces, por un lado está lo que había escuchado. Por otro lado está lo que había visto en la conducta de esos. Era una conducta diferente. Se ve una fe, un respeto en ese Dios en el quien confiaba. Por otro lado, en tercer lugar, la decisión frente a este hecho. Cuando no adoraron, cuando Él le dijo, les voy a dar otra oportunidad, cuando ellos insisten. Y los jóvenes le dijeron, nosotros vamos a adorar a Dios. Él puede librarnos. Cuando Él dice, ¿y qué Dios hay que los libre? Mi Dios, nuestro Dios, el único Dios, el verdadero Dios, puede librar si quiere, y si no quiere está todo bien. Entonces todo eso, lo que escuchó, lo que vio, eso también le ayudó ahora hacia, este es del quien ellos hablaban. Exactamente. Qué bueno. Realmente cómo un testimonio puede cambiar la historia, no solamente de una persona, de un país, de una nación, un imperio, ¿no? Cambiar toda la historia. Amigos, el ser que cambió la historia, que dividió la historia humana antes y después, es el ser que hoy nos habla y nos invita a conocerle mejor. Vamos a recibir algunos consejos importantes y enseguida retornamos. Hola amigo, ¿estás listo para acompañarme en otra lectura? Escucha con atención esta cita. Dios ha señalado el camino con los indicadores proféticos. No se nos ha librado a depender de la sabiduría humana. Los grandes carteles indicadores que el propio Dios ha levantado nos muestran que la senda de la obediencia es el único camino que podemos seguir con certidumbre. Esta cita la encuentras en el libro Cristo Triunfante y puedes adquirirlo descargando la aplicación del App Store o del Play Store buscando Elena G. de White. También te invito a que visites la página www.editorialaces.com. Gracias amigos por continuar en sintonía de Nuevo Tiempo en nuestro programa. Siempre reservamos los últimos instantes para ofrecerle una nueva invitación. Solo recordar el desafío que como estos jóvenes podamos enfrentar el horno del fuego, de la prueba, manteniéndonos fielmente de parte del Señor, porque Él siempre se mantiene fielmente de parte de sus hijos. Ahora vamos a orar. Señor, danos el valor, la integridad, el compromiso de ser fieles, de testificar de tu amor, de tu poder, de tu palabra, de tus promesas, de compartir con otros la actuación de Dios en nuestra vida. Bendice a todos nuestros amigos y suple por favor cada necesidad. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, gracias por acompañarnos en este trayecto, esta caminata diaria. Esto ha sido su programa Creed en sus Profetas y nos encontramos, Dios mediante, el día de mañana a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza.